Encantado se encuentren en esta segunda parte de la sesión de hoy, 24 de abril de 2024, dirigido a mis alumnos de la sección G de Derecho Penal 2, Derecho Penal, parte especial de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Quien les habla, el profesor Ángel Serpa Aponte, y todas estas clases vinculadas al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, el derecho penal constitucional, la pueden encontrar ustedes en mi canal, pues YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual los invito a los efectos de visualizar allí mis criterios y estar en atención a las clases dadas con anterioridad vinculadas al ámbito de lo sustantivo, de lo adjetivo, de lo constitucional en el marco del derecho penal. Esta es la segunda sesión del tema que nos vincula hoy, que es los delitos descritos en la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. Ya en la primera parte hemos analizado las características generales de la ley, la definición, sus definiciones, digamos, semánticas de la noción de acto terrorista, de actividad sospechosa, de agentes de operaciones encubiertas, el propio concepto de delincuencia organizada, la noción de delitos graves, la noción de interpuesta persona, legitimación de capitales, la calificación como delitos de delincuencia organizada, la sanción, las agravantes, la imprescriptibilidad y la responsabilidad de las personas jurídicas para estar abordando, y fueron lo último que desarrollamos, el concepto de legitimación de capitales, el delito de legitimación de capitales previsto en el artículo 35 de esta ley orgánica. Decía yo que siendo que el capital de origen ilícito no solamente provenía de delitos contra la propiedad, sino que puede provenir de delitos contra las personas, delitos de tráfico, delitos contra la corrupción. Generalmente, este delito de legitimación de capitales se ve sancionado en concurso real de delitos con otros delitos previstos tanto en el Código Penal como en otros cuerpos, ilícito penal colateral. Es decir, mal se podría hablar de una figura de un concurso ideal de delitos, sino que se sanciona perfectamente ambos delitos, pero tomándose en cuenta el delito de mayor significación bajo la pauta del concurso real de delitos que se encuentra presente en los artículos 86 y siguientes del Código Penal. Pero bueno, son muchos los delitos que nos aguardan, entonces vamos a tratar de darle cabida a los mismos. Habíamos analizado esta sentencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, la sentencia 70 del 26/11/14, y nos vamos a topar ahora con el delito de trata de personas. Artículo 41 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Hay un leitmotiv, hay una circunstancia más o menos común en estos delitos, o que son algunos de una descripción demasiado extensa en el supuesto de hecho, en donde prácticamente entra todo, y algunos, como el delito de asociación, es un delito que se expresa en su supuesto de hecho de una forma tan lacónica que realmente también entraría todo, pero más bien no por exceso de la redacción del supuesto, sino por faltante. Pero veamos el de trata de personas, a partir de lo que describe el artículo 41 de la orgánica y especial ley. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada, y ya hemos analizado el propio concepto de delincuencia organizada, la unión de tres o más personas o para que estructuran una forma, digamos, societaria, una forma para la realización de actividades delincuenciales de mayor alcance. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada promueva, favorezca, facilite o ejecute mediante la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurra a la amenaza, fuerza, coacción, rapto, engaño, abuso de poder, situaciones
de vulnerabilidad, concesión, recepción u otro medio fraudulento de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de la víctima directamente o a través de un intermediario o una persona que tenga relación de autoridad sobre la otra para que ejerza la mendicidad, trabajos o servicios forzados, servidumbres por deudas, adopción irregular, esclavitud o sus prácticas análogas, la extracción de órganos, cualquier clase de explotación sexual como la prostitución ajena o forzada, pornografía, turismo sexual y matrimonio servil, aún con el consentimiento de la víctima, lo reitera ya 2 veces la propia norma, será penado o penada con prisión de 20 a 25 años y la cancelación de indemnización por los gastos de la víctima para su recuperación y reinserción social. Si la víctima es un niño, entonces se trataría del delito de trata de menores, uno de los delitos de mayor pena que establece nuestro ordenamiento judicial. Es un niño, niña o adolescente, será penado o penada con prisión de 25 a 30 años. La máxima pena que se puede establecer a partir de lo que establece el artículo 41 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Nótese que aquí hay varios aspectos. En primer lugar, el formar parte o ser integrante de un grupo de delincuencia organizada que promueva la realización de la captación de personas mediante la coacción. Y fíjese que se habla inclusive de la obtención del consentimiento de la víctima para ser tratada, es decir, para ser captada a los efectos de que forme parte de una actividad de mendicidad, de trabajos forzados o servicios o servidumbre. Fíjense que aquí no se hace mayor diferencia si se tratara de esa actividad forzada en el ámbito de explotación sexual o no. De igual forma conlleva una pena de 20 a 25 años. Pero yo creo que en la existencia de un límite inferior y de un límite superior, comulga la idea de que las agravantes, es decir, de ese 22 años, 6 meses, que sería el término medio hacia los 25 años, sería cuando se realice en el ámbito de la realización de una actividad de prostitución ajena o forzada, es decir, para un turismo, para una actividad de carácter sexual. Fíjense que aquí hay un problema de ley posterior versus ley anterior. El delito de trata de féminas está tipificado en la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Es decir, hay una doble tipificación. Aquí se podría hablar de que se aplica el aforismo lex posterior deroga la ley anterior. La ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia es de 2021, lo cual es posterior a esta ley contra la delincuencia organizada. Por lo tanto, se aplicaría el artículo 56, hay un problema ahí de antinomia, ¿ok? De anomia, de antinomia, el mismo supuesto de hecho tratado por diferentes consecuencias jurídicas, con aquella descrita en el artículo 56 de la ley de violencia. Pero el delito de trata de personas se inscribe en instrumentos normativos a nivel internacional, como por ejemplo el artículo 6 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, ratificado por Venezuela en el año 88, y en el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que contempla la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificado por Venezuela el 27 de diciembre del año 01, en su artículo 3A. Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otra forma de organización, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Es decir, es más o menos la misma descripción descrito en ese artículo 3A de la Convención de la ONU del año 2001, ratificado por Venezuela. Es más o menos la misma redacción que se encuentra presente en el artículo 41.
de la... ¿Aló? Sí, me encontró ahorita en plena clase, pero yo le mandé el número de una persona, ¿lo llamó? Bueno, llámelo, pues llámenlo. Ok, disculpen ustedes. El artículo 34 establece el delito de tráfico y comercio de recursos o materiales estratégicos. El artículo 34 de la ley orgánica. Quien trafique o comercialice ilícitamente con metales o piedras preciosas, recursos o materiales estratégicos, nucleares o radioactivos, sus productos o derivados, será penado de 8 a 12 años. Se entenderá por recursos o materiales estratégicos los insumos básicos que se utilizan en los procesos productivos del país. Recordemos que cuando hablamos de metales o piedras preciosas, se encuentra toda la ley minera regulando la explotación de metales preciosos atribuido al Estado y que lo puede conceder a través de las concesiones mineras, es decir, el establecimiento de concesiones de minera para la explotación de la minería. Si no es así, si eso no ha sido concedido a particulares, a privados, por vía, de nuevo repito, de las concesiones mineras que establecen las leyes mineras venezolanas, se considera que quien haya traficado o explotado ellos, se considera delincuente de delincuencia organizada en la trafique o la comercialización ilícitamente con materiales o recursos eh, que no hayan sido autorizados. Fíjense ustedes, el 36 establece el incumplimiento de los sujetos obligados, los directivos, empleados de los sujetos obligados que por imprudencia, impericia, negligencia, favorezcan o contribuyen a la comisión del delito de legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo sin haber tomado parte de él, serán penados con prisión de 3 a 6 años. Es decir, ese artículo 36 establece lo que se denomina la legitimación culposa de capitales. Nótese que se habla de imprudencia, impericia o negligencia. Es decir, en el caso de la imprudencia, estaríamos hablando de una culpa inhayendo, haciendo, es decir, haciendo los sujetos o los directivos, los sujetos obligados que tengan que manifestar, que referenciar, que tengan que advertir, que tengan que notificar a los entes públicos en las actividades en las cuales se pueda en la que se pueda haber realizado actividades de legitimación de capitales como las actividades bancarias, como las actividades inmobiliarias, como las actividades de intermediación en materia de seguro, como las actividades de intermediación en el caso del mercado de capitales. Entonces, estos sujetos que están obligados a manifestar, a referir, a permitir que los entes públicos autoricen esas actividades de comercio, que no lo hayan hecho y que sin haber tenido la intención, es decir, sin haber tenido una culpabilidad de carácter dolosa por su imprudencia, negligencia o impericia, en el caso de la culpa profesional, fíjense que no está expresada la clásica noción de la desatención normativa que siempre se establece en los delitos culposos, favorezcan o contribuyen a la comisión del delito de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo. Ellos no se están beneficiando, ellos no han tomado parte de ninguna de esas actividades descritas en los artículos anteriores, es decir, en el artículo 35, perdón, en el artículo 33 u otros, pero su actitud de negligencia, de imprudencia, ha permitido que ello se realice. Entonces nos estamos encontrando con una legitimación dolosa de capitales y una legitimación culposa de capitales.
Nótese que ya les había dicho yo a ustedes que había una previa, una previa tipificación dolosa y culposa en el caso del delito de peculado de la ley contra la ley contra la corrupción. Es decir, en el caso de la apropiación de bienes públicos, había eh, una apropiación de carácter dolosa y aquella apropiación de carácter culposa, no en el sentido de que el propio funcionario público se va a apropiar, va a incorporar dentro del ámbito de su dentro del ámbito de su dominio, sino que ha permitido que por vía de la imprudencia o de la negligencia otros se hayan apropiado de esos bienes públicos. En el caso de la ley contra la corrupción, o hayan permitido lo que se denomina la distracción, es decir, no se sabe dónde se encuentra ese patrimonio, pero se encuentra no donde debería estar. Aquí estamos hablando, en el caso de la legitimación culposa de capitales, de la realización de un delito con una culpabilidad imprudente o negligente. Bueno, el típico delito de asociación para delinquir, muchos lo llaman el delito comodín, es decir, descrito en el artículo 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada, más nada, eso es todo lo que dice la norma. Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada será penado por el solo hecho de la asociación con prisión de 6 a 10 años. Nótese que sin que el grupo de delincuencia organizada haya realizado esa actividad delictiva, sino el ya formar parte de un grupo de delincuencia organizado. Lo primero que uno podría hacer es que esta norma puede estar en franca antinomia, es decir, tener el mismo supuesto de hecho y la consecuencia jurídica distinta frente al delito de agavillamiento que se encuentra presente en el Código Penal, si no se hace una mayor imputación sobre el carácter de delincuencia organizada, de formar parte de una forma perenne para la realización de actividades descritas dentro de la propia ley contra la delincuencia organizada. Fíjense que es el llamado delito comodín porque se abusa un tanto en las imputaciones que asume el Ministerio Público, casi como una chanza, casi como un chiste, que en los actos de imputación, en la escriturización de los actos de imputación del Ministerio Público, pareciera que ya está colocada la palabra asociación para delinquir, siendo que el espacio en blanco estaría vinculado para los otros tipos, para los otros delitos que se vayan a incluir en esa imputación. Pues muy malo, pues, que ello suceda así. El delito de asociación es un delito que en lo lacónico de su descripción, de su supuesto de hecho, perjudica mucho el concepto de una tipificación adecuada, de una tipificación consona. Bueno, hay varias sentencias, vamos a leer esta, la 371 del 24 de octubre del año 13 de la Sala de Casación Penal. Para determinar si en el presente caso la participación criminal se podría subsumir en el tipo de asociación para delinquir, resaltándose que en este tipo penal la acción se materializa a través de la asociación, toda vez que el acto de asociarse implica un carácter estable y permanente, con anterioridad al inicio de la acción típica. Entonces, que se mantenga de forma estable, de forma permanente en la configuración asociativa. Por ello debe asumirse que la mera existencia de la asociación criminal constituye una fuente de peligro cuya especial peligrosidad justifica que sea combatida por el solo hecho de la asociación, debiendo el tribunal determinar si existían los elementos del tipo penal. Por lo tanto, está negando la Sala de Casación Penal el cuestionamiento que se hace al delito de asociación solamente per se por la vinculación, sin que se haya realizado un resultado antijurídico, un resultado ilícito, un resultado efectivo, más allá de la simple congregación para realizar eventualmente un delito. Bueno, otros delitos, porque le dije que eran varios los bienes jurídicos que estaban aquí presentes,
y que es importante tomar en cuenta, que es el de manipulación genética ilícita en el artículo 40. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada manipule genes humanos será penado con una prisión de 6 a 10 años. Si fecunda óvulos humanos con fines distintos a la procreación o terapéuticos o realiza actos de clonación u otros procedimientos dirigidos a la modificación genética, será penado de 8 a 12 años. Entonces ya saben ustedes que la clonación humana ya conlleva una sanción. Si utiliza la ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de la especie humana, será penado de 25 a 30 años. Entonces el tema de la manipulación genética ilícita en el caso de la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación o terapéutico, o definitivamente la realización de los actos de clonación, es decir, la simulación entre dos seres con la misma identidad biológica, ello será sancionado. Bueno, el punto es que, ¿qué pasaría si ya ese óvulo perfectamente clonado ha conducido bajo una técnica de reproducción asistida no solamente a el embarazo, sino al nacimiento de la persona clonada? El artículo 44, sicariato, artículo interesante. Quien comete un homicidio por encargo o cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada será penado de 25 a 30 años. Con igual pena será castigado quien encargue el homicidio. Aquí nos estamos encontrando con un supuesto de concurso ideal de delitos descritos en el artículo 98 del Código Penal. Aquí el fin último es la realización del homicidio a través de un sicariato, a través de un pago. Por lo tanto, todas aquellas derivaciones en el artículo 83 y en el artículo 84 del Código Penal, aquello de determinador, instigador, cómplice necesario o inclusive cooperador, cómplice necesario y cooperador inmediato, se ve subsumido en la noción del sicariato dentro del artículo 44 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Es cometer un homicidio por encargo, cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada. Ahora, si es una persona que le está asignando a otro la realización de un delito, del homicidio, todavía nos estamos encontrando en la función del determinador o el instigador que se verifica en el artículo 83 del Código Penal. Pero si esa persona está recibiendo una determinada cantidad para matar a otro, formando parte de ese otro, quien está encargando de una organización delictiva a los fines de la realización del propio homicidio, propiamente dicho. Entonces, este sicario sería un autor mediato frente al autor material, que sería quien está realizando definitivamente el homicidio. Se ven sancionados por ese elemento de carácter económico, que es el pago de la cantidad. Entonces, como se ve, el pago de una cantidad es lo que define la noción del sicariato en la realización del homicidio. El 45 nos habla de la obstrucción en la administración de justicia. Quien obstruya la administración de justicia o la investigación penal en beneficio de un grupo de delincuencia organizada o de alguno de sus miembros, si es por medio de violencia, será sancionado por de 6 a 8 años de prisión, sin perjuicio de la pena por lesiones. Es decir, sin perjuicio implica que también se verificaría en concurso real la sumatoria de la pena de las lesiones a la obstrucción en la administración de justicia si se realizó por violencia. Y si es infringiendo el temor de daños, de graves daños o bajo la apariencia de autoridad, se conlleva una pena de 8 a 12 años. Entonces, en la instrucción de la administración de justicia, si forma parte de un grupo de delincuencia organizada. La pornografía, como parte de un grupo de delincuencia organizada, exporta industria o el comercio de la pornografía para la reproducción, reproducir lo obsceno o impúdico a fin de divulgarlo al público en general. Será penado con 10 a 15 años.
si la pornografía fuera realizada con menores de 25 a 30 años. De nuevo, nótese que ha de formar parte de un grupo de delincuencia organizada, es decir, un grupo de comercio de la actividad de lo obsceno y lo impúdico. El 47 nos habla de la difusión de material pornográfico como parte integrante de la delincuencia organizada, venda, difunda o exhiba material pornográfico a menores. Nótese como condición objetiva de punibilidad que existe que a quien se le esté vendiendo el material sean menores, conlleva una pena de 25 a 30 años. No la difusión de la venta de material como pornográfico como parte de un grupo de delincuencia organizada a mayores, adultos, ¿okay? Circunstancia que no se encontraría tipificada. El 48 nos habla de la utilización de niños o niñas o adolescentes en la pornografía como parte integrante de delincuencia organizada, organiza, utiliza a menores o su imagen con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos. Será penado con de 25 a 30 años. Interesante es el artículo 49, elaboración de material pornográfico infantil como parte integrante de delincuencia organizada, produzca, venta, distribuya o exhiba o facilite la producción o venta, difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico cuya elaboración hayan sido utilizados menores, conlleva una pena de 20 a 25 años. Bueno, esto en líneas generales era lo que yo le tenía para exponerle hoy de los delitos de mayor significación, los delitos de delincuencia organizada, y nos veremos en la clase de mañana en donde pretendemos abordar los delitos de intermediación financiera. Voy ahora a dejar de grabar, ¿verdad? Voy a dejar de grabar y voy a dejar de grabar a los efectos de